quiero que la gente venga a tatuarse conmigo por dos razones: por la calidad de mis tatuajes y también, sobre todo, para ayudar a los animales. Para mí es un placer que alguien venga a mí y me diga: Xavi, hay más tatuadores que hacen tu nivel y cobran lo mismo, pero vengo a tatuarme contigo porque contigo ayudaremos a animales. Soy Xavi, soy tatuador ecoactivista, vegano, y me dedico a ayudar a animales y la naturaleza mediante mi arte, los tatuajes. Con los tatuajes ayudo a los animales salvajes y luego yo, por mi parte, con el activismo, siendo vegano, compartiendo información, intento ayudar a los animales de granja que están en el peor estado posible, pero que no están en peligro de extinción. De hecho, vacas, cerdos, gallinas, hay cientos de millones. En cambio, jirafas en todo el mundo libres hay 58.000. Rinocerontes de Sumatra quedan menos de 60. Vaquitas marinas de México quedan menos de 10. Esos animales necesitan nuestra ayuda. Si no nos ponemos en contra de su extinción, se van a extinguir. Tenemos que hacer algo. Entonces yo uso el tatuaje para esos animales y mi activismo para los animales de granja. Los humanos nos pueden decepcionar. Entre humanos nos decepcionamos, pero un animal no te va a decepcionar nunca, un árbol no te va a decepcionar nunca, un río, un bosque, un mar, un océano, una montaña, nunca te va a decepcionar. Así que mi dinero, mis fuerzas, mi energía, mi todo va dirigido para ello. Estaba en Estados Unidos, que ahí se gana mucho dinero tatuando, iba ganando dinero y no lo gastaba porque soy anticonsumista, y me dije, ¿por qué no uso el dinero para ayudar a los animales y a la naturaleza? Y es entonces cuando empecé a donar gran parte del dinero de los tatuajes. Al principio, cuando empecé a donar mi dinero, fue más complicado porque no tenía tanta información y acabé donando en organizaciones que son más grandes, que sí hacen algo, pero que son es muy poco el impacto. Y ahora mismo ya tengo contacto de decenas de organizaciones que hacen un trabajo increíble que nadie conoce. Todo el mundo conoce WWF, Greenpeace, organizaciones enormes que luego no hacen casi nada y son millonarias. Y en cambio otras organizaciones son súper pequeñitas, tienen un impacto impresionante, y yo estoy empezando a llegar a esa gente, a apoyar a esa gente, y estoy muy contento y muy agradecido a esos trabajadores y a esos biólogos y a la gente que me ayuda a encontrarlos. El caso del lobo ibérico, la verdad, es algo que me enorgullece bastante. Yo me considero un granito de arena en lo que ha pasado. Hasta hace unas semanas era legal cazar al lobo ibérico, que es Apex predator de la península ibérica, un animal fundamental para los ecosistemas de España y de la península ibérica. Y era legal cazar a este animal. Hay muy pocos ejemplares, están divididos, fraccionados por las carreteras, ciudades y todo. Y por fin, después de muchos años de lucha de varias organizaciones a las que yo he estado donando dinero y apoyando, han logrado prohibir la caza del lobo ibérico. Es sin duda un gran avance y, como he dicho, considero que soy un granito de arena en esto. He donado más de 2.000 euros de mis tatuajes para el lobo ibérico. Cuando tatúo un perro, los perros no están en peligro de extinción, los perros reciben muchas ayudas de gente, casi todo el mundo dona dinero a perreras o va a las perreras, apoya a los perros. Los perros vienen de los lobos, a los perros se los cuida, a los lobos se los mata. Entonces, cuando me piden un retrato de un perrito, que son varias la gente que me pide retratos de perros, pues dono el dinero para ayudar al lobo, al padre de los perros, de estos hermosos animales. Creo que no se puede defender la ecología sin defender a los animales, no tiene sentido. Los animales son parte de la ecología, así que muchas veces creo que la gente habla desde el egoísmo, desde que no quiere cambiar su confort y solo buscan excusas. Hay estudios que ya lo demuestran, que el consumo de animal es una catástrofe humana, es una aberración, un destrozo para la ecología, un impacto terrible. Hay que reducir globalmente. ¿Cómo se reduce?
como nosotros siendo veganos estamos reduciendo, creo que es la forma obvio más eficaz de reducir ese consumo a nivel mundial. No se puede obligar a todo el mundo, desgraciadamente, no se puede educar a todo el mundo, pero creo que debemos actuar de una vez. Creo que está muy claro ya que necesitamos dejar de comer carne, se puede vivir 100% saludable. El precio real de las cosas no es lo que vale económicamente. El precio real de las cosas es lo que cuesta a las personas, a los animales y al medio ambiente. Si un producto vale 1 euro, pero está explotando recursos naturales, animales y personas, y otro mal vale 10 euros, pero no está explotando nada de eso, lo caro es lo de 1 euro, no lo de 10. Comer carne cuesta recursos naturales, cuesta explotación animal y cuesta explotación de personas, de agua, porque se está acabando el agua, y luego la gente hablará de hambre en el mundo y de sed en el mundo. Pues comiendo carne haces que la agricultura vaya para animales y no para personas, tan simple como eso. Así que se necesita actuar y dejar de ponerse excusas. Yo intento promover el veganismo. En los clientes cuando los tatúo les intento inculcar esos valores, a ver si les planto una semillita, a ver si se lo piensan un poco, lo del veganismo. Tengo un mensaje para todos y todas. Creo que vivimos en un mundo maravilloso que nosotros mismos estamos destruyendo, y creo que lo que más vale la pena en este momento es vivir para ayudar, para intentar hacer un mundo mejor para los animales, para la naturaleza, y empezar a actuar de una vez. No nos cuesta nada a nosotros hacernos veganos. A los animales les cuesta una vida de infierno inimaginable, de explotación, de sufrimiento. Así que ojalá más gente empiece a abrir los ojos y el corazón, empecemos a cuidar más el planeta, la naturaleza, los animales, que lo más maravilloso, el tesoro más increíble que tenemos es el planeta donde vivimos, y lo estamos destruyendo. Ese es el mayor tesoro que tenemos. Go vegan.